Hola, pequeños exploradores. Hoy vamos a hablar de un lugar mágico lleno de secretos, donde las enormes pirámides son solo la punta del iceberg de una maravillosa civilización. Esta civilización tiene una historia que se remonta a más de 4,000 años. Mucho tiempo atrás, los antiguos egipcios eran como viajeros del desierto, nómadas que dependían de la lluvia para vivir. Pero cuando el clima cambió y la lluvia disminuyó, decidieron crear hogares alrededor de grandes lagos, formando pequeñas comunidades llenas de vida. Y qué emocionante fue el descubrimiento de un antiguo círculo de piedras. Este círculo fue el inicio de la astronomía en Egipto. Con un calendario primitivo, los egipcios aprendieron a predecir las lluvias, asegurando así que tuvieran suficiente agua para sus cultivos y garantizar su supervivencia. Hablando de la vida cotidiana, las vacas eran muy importantes. Los egipcios cuidaban con amor a estos animales, ya que no solo les proporcionaban alimento, sino que también ocupaban un lugar especial en sus creencias espirituales. Las vacas eran como un regalo de la naturaleza. Ahora, déjenme contarles sobre Hathor, la diosa del amor y la maternidad. Y era fascinante. Comenzó como una representación de una vaca, y con el tiempo, se convirtió en una deidad compleja, mostrando lo rica y variada que era la mitología egipcia. El hermoso río Nilo era como un amigo fiel para los egipcios. No solo ayudaba a cultivar sus tierras, sino que también unió a las primeras comunidades y creó un hermoso lazo cultural en todo Egipto. Era el corazón de su civilización. Cuando los egipcios decían adiós a sus seres queridos, les hacían un regalo especial. Los enterraban con objetos personales. Creían que estos tesoros los acompañarían en su viaje al más allá. Era una forma de mantener viva la conexión con la vida terrenal. Y qué interesante era la momificación. Los egipcios creían que era muy importante preservar el cuerpo para que el alma pudiera vivir para siempre. Esto realmente nos muestra lo mucho que valoraban la vida después de la muerte en su cultura. La sociedad egipcia estaba organizada como una gran pirámide. Sus creencias religiosas influían en todo, desde la jerarquía hasta la burocracia. Este orden era esencial para manejar un mundo tan complejo y lleno de curiosidades. Ahora hablemos del faraón Her, quien fue enterrado en una tumba increíblemente grande y compleja. Imaginen. Dentro se encontraron 587 personas, sugiriendo que había rituales de sacrificio. Era un mundo lleno de misterios. Aunque con el tiempo, la práctica de sacrificar a los cortesanos se detuvo, nos enseña sobre el gran control que tenían los gobernantes sobre sus súbditos. Era una época donde el poder era muy importante. Las tumbas en Egipto evolucionaron y se volvieron más elaboradas y espectaculares. La famosa pirámide de Djoussae fue uno de esos grandes avances arquitectónicos. Era un símbolo de ingenio y creatividad. Los trabajadores de Egipto vivían en cómodas barracas de 2 pisos. Era como una pequeña ciudad. Además, contaban con atención médica y servicios básicos para todos, mostrando lo organizados que eran. ¿Y saben qué? La dieta de los trabajadores era riquísima y variada. Comían mucho ganado y ovejas cada semana. Esto demuestra lo eficientes que eran para conseguir alimentos y mantener a todos felices y sanos. Este asentamiento era como un microcosmos de Egipto. Había una jerarquía social y cada uno tenía su trabajo especial, lo que ayudaba a todos a colaborar en la construcción de esos magníficos monumentos. Era un verdadero trabajo en equipo. La Gran Pirámide de Giza era el máximo logro del antiguo Egipto, pero solo 200 años después, la civilización se enfrentó a muchos problemas. La construcción de un camino que conectaba la vida con la muerte mostraba cuán importante era la dualidad en su cultura. Un gran desafío llegó cuando el nivel de inundación del Nilo comenzó a descender. Esto era muy grave para la agricultura. La escasez de recursos generó desesperación, y lamentablemente, hasta canibalismo entre la población. En esos tiempos oscuros, los egipcios comenzaron a recurrir a la magia, creando maldiciones y hechizos para tratar de controlar su destino. Su desesperación reflejaba un deseo profundo por influir en las fuerzas caóticas que amenazaban su existencia. Para protegerse, activaban maldiciones simbólicas que les ayudaban a controlar a sus enemigos. Era un tiempo donde el miedo a desastres naturales y amenazas externas dominaba la cultura egipcia. La figura de Antifi es un buen ejemplo de cómo los líderes locales aprovecharon el vacío de poder. Su tumba muestra cómo ascendió al poder, mientras la figura del rey se volvía menos influyente. Interesante, ¿verdad? Desgraciadamente, la destrucción de tumbas reales por parte de los señores de la guerra marcó un cambio drástico en la relación de Egipto con su pasado. Este acto de profanación afectó cómo la gente veía a sus ancestros y su conexión espiritual. El nombre Montu tiene un significado especial. Significa que el dios de la guerra, Montu, estaba contento.
Esto refleja su poder militar y su éxito, consolidándolo como una figura central en la historia bélica de Egipto. En una tumba, se encontraron los cuerpos de sus guerreros. Esto revela las brutales realidades de la guerra civil en Egipto y nos muestra cómo lucharon y murieron en batallas. Era un tiempo de grandes conflictos. El lugar donde se enterraban a sus soldados en un cementerio de guerra indica el respeto y la importancia que Monto-Otp otorgó a los caídos. Los integró en su monumento de victoria, honrando su sacrificio. La vida cotidiana en el Reino Medio era próspera. Había abundancia de alimentos gracias a nuevos sistemas de riego que revitalizaban la agricultura. La población disfrutaba de buenas cosechas y comía bien. Pero, el arte funerario empezó a cambiar en el Reino Medio. Las personas optaron por modelos más pequeños y económicos en lugar de tumbas elaboradas, reflejando un cambio en cómo pensaban sobre la vida y la muerte. Por otro lado, las mujeres en el antiguo Egipto tenían un estatus similar al de los hombres. Participaban en la economía y producían bienes, como el lino que usaban para vestirse. Era un tiempo de igualdad asombroso. Sin embargo, la alianza entre los Hyksos y los nubios creó una situación tensa para los egipcios, que se encontraron atrapados entre dos enemigos. Era una lucha emocionante por el control de Egipto. La carta del rey Hyksos a los tebanos causó un gran revuelo. Los egipcios respondieron con energía y decidieron luchar para recuperar su tierra. Este conflicto verbal pronto se transformó en una verdadera guerra. Los egipcios, siendo astutos, adoptaron nuevas tecnologías militares, como el arco compuesto, que mejoró su estrategia bélica. Esta innovación fue crucial para su eventual victoria sobre los Hyksos. ¡Bravo por ellos! El templo no era solo un lugar de entierro. No. Era un complejo masivo que incluía avenidas, jardines y espacios administrativos. Era como una ciudad diseñada para la eternidad, un lugar mágico. Las estatuas gigantes de Amon-Tepe no eran solo memoriales, eran mucho más. Se creía que garantizaban la inmortalidad del faraón, representando su estatus divino y su conexión con los dioses. Increíble, ¿verdad? Y para fortalecer su poder, Amon-Tepe utilizó el oro en alianzas diplomáticas a través de matrimonios estratégicos. Eso lo ayudó a mantener su posición en Egipto y más allá. Era un verdadero maestro en la política. Las calles de Egipto eran un bullicio de vida, con niños jugando y entregas por todas partes. Los colores y sonidos reflejaban una comunidad unida y trabajadora, una hermosa imagen de la vida diaria. Amon-Kn, un talentoso escriba, ascendió en la jerarquía social y se convirtió en el escriba principal del pueblo. Era un ejemplo brillante de lo importante que era la educación en aquellos tiempos. Sin embargo, a medida que Amon-Kn envejecía, su visión comenzaba a fallar. Esto nos muestra los retos que enfrentaban los ancianos en su sociedad. Su historia tiene un toque melancólico, pero también de sabiduría. Un faraón llamado Akenatón decidió construir un templo muy controvertido, desafiando las tradiciones religiosas anteriores. Quería consolidar su poder eliminando a los sacerdotes de los dioses tradicionales, un acto valiente. En su nuevo templo, la iconografía reflejaba la transición hacia un único dios. Las representaciones de deidades anteriores desaparecieron, simbolizando un profundo cambio cultural en Egipto. Era un momento de transformación. Este cambio hacia el monoteísmo también llevó a la construcción de una nueva ciudad, Amarna. Era un símbolo de la visión utópica de Akenatón y su esposa Nefertiti, pero, tuvo un alto costo económico. En la tumba de Seti, se representó a Osiris, destacando la importancia de los ancestros reales y su legado eterno en la cultura egipcia. Era una conexión espiritual que les daba identidad a su gente. Los elementos artísticos en la tumba de Seti, como imágenes y jeroglíficos, evocaban la Edad de Oro de Egipto. Esta rica tradición cultural influyó en generaciones posteriores. Era un verdadero renacimiento artístico. La vida cotidiana de los antiguos egipcios se refleja en textos y fragmentos del Medina, mostrando su humanidad y conexión con la comunidad. Es un contraste hermoso con la vida de los faraones y su grandeza. Una carta del alto sacerdote Abe-Arman fue crucial. Le encargó la tarea de desmantelar tumbas en busca de oro. Esto marca un cambio en la moralidad del sacerdocio, algo que nos hace reflexionar. El saqueo de tumbas no era algo nuevo, pero la aprobación del sacerdote lo convirtió en un acto sancionado. La corrupción se institucionalizaba en los niveles más altos. Era un tiempo de oscuridad. La reenvuelta de momias y el despojo de tesoros reflejaban un desdén hacia la tradición. Los sacerdotes comenzaron a priorizar beneficios económicos sobre la espiritualidad y el legado cultural. Qué triste fue ver cómo cambiaban las cosas. Los cusitas, vecinos del sur de Egipto,
tenían una conexión especial con la historia egipcia. Esto les permitió reclamar su lugar en la historia de Egipto, y así, la historia se volvía cada vez más interesante. La montaña de Jebel Barkal fue considerada un lugar sagrado. Se creía que el dios Amón había nacido allí, fortaleciendo la conexión entre los cusitas y los egipcios. Era un vínculo poderoso. El rey P de Cus no solo invadió Egipto, sino que también restauró y fundó la 25 dinastía egipcia. Esto marcó un renacimiento cultural en Egipto y trajo nuevas influencias y tradiciones. A pesar de ser extranjeros, los cusitas dejaron un legado cultural significativo en Egipto. Se integraron a su identidad, mostrando cómo la cultura puede trascender las fronteras políticas. Es hermoso cómo la historia se teje entrelazada. La invasión asiria fue un cambio drástico en la historia egipcia, llena de violencia y desprecio por la cultura local. Este periodo nos enseña sobre la fragilidad de los imperios ante el expansionismo. Una lección para recordar. La momificación no solo era para humanos, sino también para animales. Esto muestra la singularidad de la cultura egipcia y su devoción hacia sus creencias religiosas. Era una práctica que revitalizaba la economía y los rituales. En el 332 a.C., Alejandro llegó a Egipto y fue coronado faraón. Inmediatamente se integró en la historia nativa de Egipto. Su imagen se representó en templos con iconografía egipcia. Un momento impresionante. Durante su breve estancia, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, que se convirtió en un importante centro comercial. La ciudad atrajo muchas influencias de diversas culturas, alterando el desarrollo egipcio. ¡Qué fascinante fue ese intercambio cultural! La dinastía ptolemaica, descendiente de Alejandro, fusionó la cultura griega con la egipcia. Esto llevó a un florecimiento de la cultura y la religión en Egipto durante siglos. Era una época de esplendor y creatividad. El templo de Feli, ubicado en el sur de Egipto, era un importante centro religioso. Albergaba la adoración a la diosa Isis, y la atmósfera espiritual que se siente allí sigue siendo palpable en la actualidad. Un lugar lleno de energía. La Biblioteca Real de Alejandría era un maravilloso tesoro, albergando hasta 500.000 de obras. Se convirtió en un símbolo del conocimiento antiguo, atrayendo a académicos de diversas disciplinas, desde filosofía hasta astronomía. ¡Qué lugar tan asombroso! Las mujeres en Egipto disfrutaban de un nivel de igualdad notable, según el historiador griego Heródoto. Esto contrasta con las normas de género de otras culturas en ese tiempo. Era un momento de grandes avances. Cleopatra, que creía en su divinidad, supo mantener a raya a los romanos durante más de 20 años. Demostró ser una hábil política y estratega. Su historia es digna de un cuento épico. A pesar de su eventual declive, la cultura egipcia mostró una increíble capacidad de resurgir a lo largo de su historia. Se adaptó ante los desafíos internos y externos. Una verdadera lección de resiliencia. Finalmente, el redescubrimiento de Egipto en el siglo XIX, gracias a los egiptólogos, revitalizó el interés global por esta antigua civilización y sus monumentos. Y así, los secretos y maravillas de Egipto continúan fascinando al mundo.